Cordial saludo. Mi nombre es Camilo Andrés Díaz Molano, soy estudiante de séptimo semestre del programa de Comunicación Social de la Uniminuto Centro Regional Ibagué. Mediante este video pretendo hacer hincapié en los aspectos, pasos a seguir que tiene esta herramienta esencial para el ser humano, que es la resolución de conflictos, y a la vez conocer los métodos de solución ante situaciones y problemáticas en que tanto las personas como las sociedades no les son ajenas. ¿Qué es la resolución de conflictos? Es el conjunto de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de distintos conflictos presentes en el entorno en que vivimos. Carreño Rangel, autora del texto guía con el cual nos hemos relacionado sobre la resolución de conflictos, propone en su escrito partes fundamentales en el proceso de buscar reparaciones ante hechos que colisionan en el ambiente humano. Teorías del conflicto. El conflicto es un fenómeno natural que está presente en toda sociedad. Pensar el conflicto social es pensar en un hecho social inherente a la vida colectiva. Posibilita las transformaciones que se generan al interior de una cultura, las cuales pueden ser de carácter político, económico, laboral, entre otras, tanto positivas como negativas, según sean las intenciones de sus actores, la mirada que se le dé y la gestión que se haga del mismo. Se dividen en las siguientes teorías. 1. Teorías sociológicas de la sociedad y sus conflictos. Se pueden reconocer dos grandes tradiciones sociológicas del conflicto. Las teorías consensualistas, que hacen referencia a los conflictos sociales como situaciones anómalas de la sociedad, que se dan ante la alteración del curso normal de la vida colectiva. Y las teorías conflictivistas, que se refieren al conflicto como a las contradicciones de la vida en sociedad. 2. La teoría marxista, desarrollada mediante el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels. Esta teoría, surgida principalmente en Alemania, Francia e Inglaterra, se convirtió en un insumo necesario para la explicación de la sociedad y sus conflictos. Se caracteriza por estudiar la estructura social europea occidental del siglo XIX a partir de las clases sociales, como unidades que estructuran la sociedad y que se encuentran presentes en todos los periodos y culturas de la historia humana. 3. La teoría sociológica conflictualista liberal. Nace bajo la influencia de la teoría marxista a principios del siglo XX, en Alemania, bajo influencia de George Simmel. Fue desarrollada en el resto de Europa y Estados Unidos y se diferencia radicalmente de la teoría marxista en 4 aspectos. El primero es que reemplaza el concepto de clase social como factor determinante de los conflictos y lo sustituye por la categoría de grupo social. B. La tenencia de los medios de producción y la pertenencia a una clase social dentro del capitalismo contemporáneo, que son factores que pueden estar disociados. C. No todo conflicto se basa en los intereses económicos. Y D. Un conflicto irreconciliable es inexistente, pues considera que todo conflicto posee una culminación de una manera u otra. 4. La teoría sociológica estructural funcionalista. Surge después de la Primera Guerra Mundial, como un enfoque de las ciencias sociales en Francia y se extiende como primera medida a Inglaterra y Estados Unidos. Plantea la interdependencia de los elementos constitutivos de la sociedad. Fue promovida por Émile Durkheim, sociólogo francés, que tomó el concepto darwiniano de función y lo aplicó a lo social, estableciendo un sistema social compuesto por capital social y capital cultural, constituidos estos en personas que cumplen funciones, roles u obligaciones específicas. Y quinto, las teorías volcánicas. Referencia a la visión del conflicto como un cambio incontrolado en la estructura de una sociedad, que es el resultado de la acumulación de tensiones surgidas de la frustración, la desinformación o desorientación sufrida por personas del común. Surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Francia, pero se extendió rápidamente a toda Europa y Norteamérica. Su principal exponente es Chalmers Johnson.
Teorías de la violencia. Una de las mayores preocupaciones a nivel planetario es el uso de la violencia como forma de gestionar los conflictos en sus distintas manifestaciones, sea conflicto armado, segregación, exclusión, inequidad, pobreza, injusticia, dominación, entre otras, que han puesto de manifiesto la necesidad de estudiar sus procesos y tipologías para plantear alternativas de solución y gestión. Galton, reconocido estudioso de la violencia y el conflicto, clasifica las formas de violencia en 3 categorías. 1. La violencia directa o física. Es aquella que tiene como finalidad destruir, neutralizar, herir o matar. Está referida a agresiones físicas y otras formas y se origina por múltiples formas de discriminación, intolerancia, competencia, etc. 2. La violencia estructural. Consiste en agredir a un determinado grupo humano desde la misma estructura política o económica. Así, se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso la muerte a la población. Y 3. La violencia cultural. Este tipo de denominación se suele dar a los procesos culturales que tienen dentro de sí aspectos normativos, valorativos o costumbristas. Se ejerce entonces desde las ideas, las normas, el hábito que aceptan naturalmente ese tipo de prácticas. Efectos psicosociales de la violencia. Se manifiestan en 2 formas. Efectos en el actor violento. Martín Baró decía: consiste en una situación de malestar psíquico que se produce en el individuo ante 2 o más conocimientos contradictorios, que de alguna manera implican una incoherencia o inconsistencia en el mismo. Se explica en los agresores la deshumanización de la víctima. Tienden a devaluarla asumiendo que o no es un verdadero ser humano o simplemente es tan malo que se merece lo que le ha sucedido o le sucederá. En últimas, lo que sucede es que se pasa a legitimar la violencia como mecanismo de acción y a institucionalizarla social y culturalmente entre diferentes grupos que se asumen como contrarios y antagonistas. Y efectos en el actor violentado. Martín Baró utilizó el término trauma psicosocial al ser los seres humanos productos históricos, de los cuales se debe pensar necesariamente que la guerra repercutirá en uno u otro sentido sobre las personas que la vivencian. Aquí se debe hablar de trauma, pues este concepto se refiere a experiencias que dejan una huella negativa en los seres humanos, y a lo psicosocial porque se debe evidenciar el carácter dialéctico de la herida causada por la vivencia prolongada de una guerra. Estructura del conflicto. La Universidad Externado de Colombia, en el año 2002, identificó algunas características del conflicto que lo promocionan como parte constitutiva de la vida del ser humano presente en todas sus dimensiones. 1. El conflicto es histórico. Los conflictos se caracterizan por evolucionar de manera distinta a través del tiempo. 2. El conflicto es una expresión de lo social. Es inherente a la condición humana y como tal forma parte de lo social, involucrando las esferas racional y subjetiva de la vida de los seres humanos. 3. El conflicto conlleva riesgos y oportunidades. El conflicto permite nuevas oportunidades de interacción y comunicación entre las personas. 4. El conflicto conlleva múltiples formas de expresión y resolución. Cada sociedad posee sus propias maneras de mantener, transformar y superar el conflicto. Y 5. El conflicto admite la diferencia y la unicidad. El conflicto, al mismo tiempo que expresa la diversidad, también es el reflejo de la unicidad de seres únicos e irrepetibles. Hay que reconocer, por tanto, la diferencia, pero también las particularidades específicas de cada conflicto y de las partes involucradas. Métodos alternativos para la resolución de conflictos. La conciliación. La conciliación como principal herramienta de la sociedad civil para intervenir en justicia, a pesar de estar establecida en la Ley 23 de marzo de 1991.
La participación de individuos que poseen posiciones contrarias en donde se encuentra en juego la resolución respecto a una situación jurídica, en donde un tercero interviene en el conflicto y quien formulará puntos de encuentro después de haber escuchado a las partes, podrá dar fe de los arreglos y compromisos a los que se llegue. Los compromisos y arreglos serán definitivos y de obligatorio cumplimiento para los actores. Es utilizada como un mecanismo útil por la rama judicial, como una alternativa viable para evitar el congestionamiento de la misma, al poder ser realizada en centros de conciliación que pueden o no ser parte del sistema judicial. La mediación, como alternativa para la solución de conflictos, consiste en la participación de un tercero o externo al conflicto que debe ser neutral. Interviene con consentimiento de las partes y ayuda a llegar a acuerdos que se caracterizan porque se satisfacen las necesidades. Se desarrolla en 3 fases, las que corresponden a 1. La preparación. En esta fase se planea la sesión, dónde, cuándo, con quién, para qué. 2. La sesión. Durante la sesión se conoce a los participantes y sus requerimientos. Se definen las condiciones de participación. Se conoce el conflicto. Se analiza por parte de cada sector. Se plantean las soluciones conjuntamente. Luego los acuerdos y seguidamente los compromisos que serán de obligatorio cumplimiento. Y 3. El seguimiento y la evaluación. En esta última fase se analizan el cumplimiento de compromisos por parte de los actores y si fuese necesario se reabriría la negociación. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual los involucrados en un conflicto que consideran irreconciliable acuden a un tercero, en este caso denominado tribunal arbitral, dentro de los centros de arbitraje nacionales o internacionales. Los tipos de arbitraje se basan en los conocimientos, procedimientos o normas necesarias para tomar la determinación, que son impuestos por la ley. Estos son: 1. De derecho. Es el que funda sus resoluciones basado en la jurisprudencia y normas legales vigentes. 2. Técnico. Este funda sus resoluciones en conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. 3. En equidad. No basa su decisión en normas o leyes, sino que la situación y criterios de justicia propios de la persona que sirve como árbitro, además del contexto del conflicto. En todos los casos, los interesados o actores deberán aportar las pruebas necesarias dentro del proceso para que el laudo arbitral sea lo más justo posible. Ejemplo de resolución de conflictos: violencia intrafamiliar. Es el ejercicio de la violencia en el seno de una familia, es decir, la acción u omisión que el integrante de una familia ejerce contra otro integrante y le produce un daño físico o psíquico. Es también nombrada como violencia familiar o violencia doméstica. Puede incluir distintas formas de maltrato, desde intimidación hasta golpes, pasando por el acoso o los insultos. El violento puede ejercer su accionar contra un no solo integrante de la familia, como su pareja o su hijo, o comportarse de forma violenta con todos. Según la revista Semana del 2 de septiembre de 2016, se revela un informe que sostiene que hasta el 31 de julio del 2016 se han registrado en Colombia 44.796 casos de violencia intrafamiliar, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los datos oficiales en la entidad muestran en Colombia más de 25.000 mujeres que han sido agredidas por su pareja en ese año, mientras que 4.000 hombres se han visto afectados por este tipo de violencia. Asimismo, son víctimas de esta problemática social 5.827 niños, niñas y adolescentes, 8.710 personas, entre hijos, hermanos, tíos y cuñados, y 933 adultos mayores. Los departamentos más vulnerables son Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander, Atlántico, Boyacá, Meta, Norte de Santander, Bolívar y Tolima. Por ciudades, Bogotá se ubica de lejos en el primer lugar,
con 11.687 denuncias. Le siguen Medellín, Cali, Barranquilla, Villavicencio, Soacha, Cartagena, Ibagué, Neiva, Santa Marta y Bucaramanga. Pongamos un caso. Un hombre y una mujer víctimas de maltrato se presentan a interponer una denuncia ante la Policía Nacional. Esto llevará una mediación ante la comisaría de familia. La causa sería que un hombre discute con su compañera sentimental cuando le reclamó no colaborar con los gastos de la casa. Decidió no atender al reclamo. Sin embargo, la mujer, llevada por la ira, toma un objeto y golpea al hombre, haciendo que éste reaccione con insultos y posteriormente con golpes que agreden a la humanidad de la mujer. Al ver el ruido que se presenta en ese hogar, los vecinos acuden a la policía, quienes se hacen presentes en el lugar y conducen a la pareja a una comisaría de familia. En ella se pueden cumplir los siguientes aspectos. 1. La mediación es flexible y gratuita. 2. Los actores deben acudir al lugar y llegar a un acuerdo mediante la preparación. Ejemplo, la comisaría cita al hombre y a la mujer señalados de agresión el 15 de septiembre a las 9 de la mañana. Sesión. El mediador conoce tanto al hombre como a la mujer en la fecha señalada. Ahí se debe dar una conciliación y a la vez un mutuo acuerdo de no agresión y respeto mutuo por parte de los dos. Seguimiento. Mediante los actores, el mediador conocerá si se han cumplido o no los acuerdos estipulados, o se deberá reabrir los casos que tome otras alternativas.